Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris y vamos a compartir este tiempo, este espacio para reflexionar, para meditar, para profundizar en nosotros mismos, en nuestros recursos internos, en esos recursos que todos tenemos y que muchas veces nos pasan desapercibidos. Y en concreto, pues hoy vamos a profundizar en un tema que a mí me parece muy interesante y es la experiencia que tenemos del tiempo. Y la sesión de hoy lleva el título de la máquina del tiempo. Y seguramente muchos de vosotros habréis visto una serie de películas que se hicieron sobre los años 80 y que tenían como título Regreso al futuro. Y en estas películas, a través de un coche especial, pues podían viajar al futuro, pero también en algún momento viajaban al pasado. ¿Y qué pensáis? ¿Que realmente podemos viajar al futuro o al pasado? Pues yo creo que sí, y que en realidad lo estamos haciendo constantemente y con una velocidad rapidísima. No sé si más rápido que la velocidad de la luz, pero con un pensamiento estamos en el pasado o en el futuro. Y muchas veces de una forma muy inconsciente. Me he encontrado bastantes personas que están como atrapadas en el pasado, en determinadas situaciones del pasado, quizás algunas escenas positivas, algunas situaciones positivas, que en el momento que las vivieron pues se sintieron felices, se sintieron bien, se sintieron importantes, se sintieron satisfechas. Y ahora en el presente, pues continúan recordando esas escenas del pasado y de alguna manera con una añoranza, como que las retiene ahí, queriendo revivir constantemente esas situaciones, con lo cual parece que se están perdiendo bastantes cosas del momento presente. Y también personas que reviven escenas del pasado, pero escenas negativas que les han dado sufrimiento y que de alguna manera están volviendo una y otra vez a recordar esas escenas y las explican y se quejan de que esas situaciones les están condicionando ahora, en el presente, y son situaciones que quizás han vivido hace 20 años, 30 años, 40 años o incluso 50 años y se continúan recordando y considerando que siguen condicionando. Y ahí podemos ver cómo estamos haciendo esos viajes al pasado, a veces de forma más o menos consciente. Quizás no recordamos situaciones concretas o no las estamos explicando constantemente, pero sí que hay determinadas situaciones de nuestras vidas en las que sentimos que estamos como condicionados por vivencias o experiencias del pasado, con lo cual ese pasado continúa viniendo a nosotros como una especie de fantasma. Es un fantasma, el fantasma del pasado, que está como acechando, esperando la situación apropiada, el momento apropiado para salir y darnos un susto y hacernos revivir experiencias que en un momento dado han podido ser como negativas, que nos han dado sufrimiento, en las que quizás no hemos respondido como quisiéramos, no hemos encontrado esos recursos que nos hubieran ayudado a responder de una forma positiva, y el no haber solucionado esas escenas se convierten como en esos fantasmas que están ahí
para atraparnos en el momento en que una situación similar o parecida a esa escena del pasado vuelve a nosotros. Y en cuanto al futuro, pues viajamos al futuro muchas veces imaginándonos posibles situaciones que quizás pudieran venir y que muchas veces no acaban sucediendo, a veces en sentido positivo, a veces en sentido negativo. Y realmente todos disponemos de una máquina del tiempo muy poderosa, porque muchas veces nos hace desconectar de la realidad del presente y nos hace viajar a ese pasado o a ese futuro que en estos momentos no existe, pero que lo estamos viviendo como si fuera una realidad. Y entonces, ¿cómo podemos utilizar esa poderosa máquina del tiempo que tenemos, pero en un sentido positivo, de una forma beneficiosa para nosotros mismos? Y en primer lugar, pues deberíamos conocer cómo funciona esa máquina del tiempo, porque si no, lo que pasa es que en esa película que os comentaba antes de Regreso al futuro, recuerdo que había alguna escena en la que el contador del tiempo que llevaba ese coche especial se descontrolaba y el protagonista no sabía muy bien a qué momento del pasado o del futuro iba a ir a parar. Entonces es lo que nos pasa con nuestra máquina del tiempo, que funciona, se pone en marcha y a veces no sabemos muy bien dónde nos va a llevar. Entonces deberíamos conocerla un poquito más para utilizarla de una forma precisa. Entonces, bueno, podemos ver que esa máquina del tiempo tiene como 3 mecanismos o 3 facultades, que son la mente, el intelecto y las tendencias o hábitos. Entonces, nuestra mente, una facultad, un mecanismo de esa máquina del tiempo, es la facultad de imaginar. A través de crear un pensamiento, creo una imagen que me lleva a conectar con una experiencia interna, con una actitud, con una emoción, y ahí ya me estoy trasladando a un posible futuro o a un pasado más o menos cercano. ¿Y cuál es la función del intelecto, de ese mecanismo del intelecto? El intelecto tiene la capacidad de discernir, de decidir. Podemos decidir ir a esa situación del pasado o ir a esa situación del futuro o quedarnos en el momento presente. El intelecto también es el poder de voluntad de enfocarnos en recordar eso que me trae sufrimiento en el futuro o en el pasado. Pero ¿hasta qué punto realmente sentimos que tenemos ese poder de voluntad activo? O lo que está funcionando actualmente en nosotros son esos hábitos y tendencias. Hábitos y tendencias, que es otro de los mecanismos de esa máquina del futuro y que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida y que se han convertido como en carriles que nos llevan a destinos ya como muy marcados, muy prefijados en ese pasado lejano, en ese futuro ficticio que imagino condicionado precisamente por el pasado. Esas tendencias, esos hábitos, esos carriles que están condicionando a mi intelecto, a ese poder de voluntad, a llevar a mi mente continuamente a destinos que no quiero ir. Entonces, ¿cómo tomar el control de esos mecanismos? Y me gusta compararlo con el funcionamiento de un aeropuerto. El controlador aéreo de un aeropuerto
para poder controlar realmente el tráfico de los aviones que aterrizan y despegan, tiene que estar en la torre de control. Imaginaros por un momento que ese controlador aéreo, en vez de estar en su torre de control, baja a las pistas de aterrizaje o a las pistas desde donde despegan los aviones y desde ahí quiere dirigir el tráfico de los aviones. ¿Qué pasaría? Pues que en vez de poder dirigir ese tráfico de los aviones, seguramente se sentiría como arrollado por esos aviones que quieren aterrizar o despegar. Y no sé si podéis sentir que eso pasa en vuestra mente, con los pensamientos, en nuestro intelecto. Intentamos controlar el tráfico de nuestros pensamientos, intentamos controlar esos mecanismos de la mente, del intelecto, nuestros hábitos, y podemos sentir que nos vemos como arrollados por esas ideas, por esas imágenes que surgen en nuestra mente, por esos pensamientos. ¿Y dónde está nuestra torre de control de esos mecanismos, de esa máquina del tiempo? Pues eso se sitúa en esa capacidad de ser conscientes de lo que está pasando en nuestra mente, de cómo está funcionando nuestro intelecto, de cómo son esos hábitos, dónde nos llevan esos hábitos internos. La capacidad de la conciencia funciona cuando soy capaz de distanciarme, desapegarme de esos mecanismos que están funcionando en esos raíles que me llevan constantemente a los mismos destinos, a las mismas imágenes, a las mismas experiencias, a las mismas imaginaciones. Sentarse en la torre de control de mi mundo interior es como convertirse en un observador desapegado, distanciado de todo ese tráfico, de mis pensamientos, de mis imaginaciones, de esos raíles que funcionan de una forma automática. Cuando soy capaz de sentarme en esa torre de control, podré tomar las riendas de esa máquina del tiempo y podré decidir, quizás en algún momento, ir a un pasado, a una situación del pasado en la que no pude responder como yo quería, de una forma apropiada, utilizando mis recursos, quizás revivir internamente esa situación del pasado, ver qué pensamientos surgieron en ese momento en que sucedió esa situación y que no estaba bajo mi control, ver qué sentimientos surgieron, ver qué emociones, y desde ese presente consciente, desde ese observador desapegado, desde esa torre de control, en este momento presente puedo plantearme cómo me hubiera gustado responder en esa situación, con qué pensamientos, con qué actitud interna, con qué sentimientos, cuál hubiera sido la respuesta más óptima en esa situación. Y de alguna manera es como que estoy resolviendo esa situación en la que me he quedado atrapada porque no he sabido responder en el momento en el que estaba sucediendo. Pero ahora me empiezo a dar cuenta de cuál hubiera sido la mejor respuesta en ese momento, y entonces esa mejor respuesta la traspaso a este a este presente, y desde este presente me puedo preparar para situaciones futuras en las que situaciones similares vuelvan a surgir. Cuando vienen esas situaciones parecidas en las que no soy capaz de responder de forma precisa, puedo prepararme en el presente cómo voy a querer responder, con qué pensamientos, con qué sentimientos, con qué actitudes, con qué palabras, incluso de qué forma voy a querer responder ante esa situación. Y entonces estoy utilizando esa máquina del tiempo a mi favor.
En el pasado descubro en qué situaciones me he visto fallando, me he visto comprometida, me he visto sin saber cómo responder. En el presente encuentro respuestas más óptimas y de esa manera estoy preparando mi futuro para que sea un futuro como más brillante, más claro, en el que me sienta más cómoda y más a gusto conmigo misma y con los demás y con las situaciones. Y la meditación, pues, es ese espacio que podemos utilizar para dedicar un tiempo, quizás para revisar esas experiencias del pasado que queremos solucionar y para crear esos espacios de futuro más amplios, más brillantes, más fortalecedores. Y entonces, pues vamos a dedicar ahora un espacio a la meditación para profundizar en una experiencia a través de viajar en esa poderosa máquina del tiempo. Y vamos a sentarnos cómodamente, sintiendo nuestros pies bien apoyados en el suelo, nuestra espalda cómoda en el respaldo del asiento. Podemos mantener nuestros ojos abiertos si nos sentimos cómodos y enfocados en el punto que tenemos proyectado. Y el mantener estos ojos abiertos pues nos va a ayudar a permanecer más conscientes del momento presente, estar más situados en esa torre de control de nuestro mundo interior, de esa máquina del tiempo. Pero si sentimos forzado el mantener los ojos abiertos, pues podemos cerrarlos. Y vamos a ir manteniendo una actitud relajada y consciente al mismo tiempo. Nuestra conciencia alerta, despierta. Pero al mismo tiempo podemos estar relajados. Y vamos permitiendo que nuestro cuerpo se relaje, soltando, dejando ir las tensiones, aflojando. No intento controlar nada. Más bien, me voy entregando al momento presente, aquí y ahora. Permito que mi cuerpo también se entregue en estos momentos. No he de hacer nada.
tengo que solucionar nada. Permito que el mundo siga funcionando sin mí. Y voy a dedicar este tiempo a mi propio ser. Lejos del mundo de la acción, con mi conciencia, voy viajando a un espacio interior. Más íntimo, más protegido. En este momento presente, decido disfrutar de mi propia compañía. Me valoro. Me aprecio. Me considero como el ser único y especial que soy. Ni más ni menos que cualquier otro ser humano. Nadie más que yo mismo puede ocupar mi lugar en este mundo. Quizás a veces las cosas no me salen tal y como me gustaría, pero solo yo puedo interpretar mi propio papel. Y es tan valioso como el de cualquier actor en esta obra de teatro ilimitada del mundo humano. Y desde esta conciencia más introvertida, más profunda, más serena, me visualizo a mí mismo en el barco de la vida, en el barco de mi propia vida. Mi vida como un barco amarrado a un muelle. Y el barco está a punto de partir, a punto de zarpar.
El barco está amarrado al muelle que es mi pasado. Y ahora decido permitir que el barco de mi vida navegue hacia su destino, que se abre frente a mí. En un mar luminoso, tranquilo, y sereno. Un mar que me da confianza y hacia el que me voy a dirigir. Suelto las amarras del muelle y el barco empieza a navegar suavemente, con calma. Pero con determinación. Hacia su destino. Hacia su futuro. Y me voy alejando del muelle. Cada vez más lejos y más distante. Me permito sentir la libertad de navegar hacia un horizonte abierto. Bajo un cielo soleado. Despejado. Claro. En un mar tranquilo. Calmado. El mar de mi propia vida. Y por fin el muelle desaparece por completo de mi vista. Y a mi alrededor
El mar de calma me rodea. Y puedo respirar en libertad. Siento la frescura, la renovación, de estar en el momento presente. Sin cargas. Sin pasado. Como un niño dispuesto a descubrir, a aprender. Y si queda algún rastro de pesadez, de oscuridad, permito que la suave brisa que me acompaña se lleve lo viejo, lo que ya no sirve. Limpieza, renovación, ligereza. En este viaje con mi conciencia. Y este momento de soledad, en este inmenso mar de calma, me permite conectar conmigo mismo, con el presente, con mi propia energía. Con mi propia conciencia. Y con sentimientos de bienestar que emergen de mi ser. En este espacio de introspección, de recogimiento, de aislamiento, voy creando un futuro luminoso, brillante, al igual que el sol
que irradia sobre mí su luz cálida y acogedora. Me permito bañarme en esa luz sutil que cae sobre mí. Y que me va llenando de energía. De poder espiritual. La luz del sol espiritual brilla sobre el barco de mi vida. Sobre el mar por el que estoy navegando. Y penetra en mi ser con sus cálidos rayos de luz. Reconfortándolo. Nutriéndolo. Y siento la fortaleza del ser. En mí, el poder espiritual alimentado por los rayos del sol crece, se hace más fuerte, más sólido. Más estable. Y puedo contemplar con alegría el amplio horizonte que se abre frente a mí. Y sigo navegando en este océano de calma. Hacia ese horizonte abierto. Con alegría. Con determinación. Con la curiosidad del niño. Con la sabiduría de la experiencia. También tengo la confianza de que el sol espiritual está siempre ahí,
dispuesto a acompañarme en esta travesía. Mantengo en mi conciencia esa presencia sutil, radiante, cálida, protectora. Vivo este momento presente con felicidad, con entusiasmo, con una conciencia abierta a ese futuro que estoy creando en el presente. El futuro está frente a mí y se abre como un amplio horizonte por descubrir, lleno de posibilidades. Y ahora me pregunto, ¿cómo me gustaría sentirme en ese futuro? ¿Qué me gustaría experimentar internamente en el futuro? Y busco la respuesta en lo profundo del ser, en la profundidad del alma. Y cuando tengo la respuesta, empiezo a conectar con esa experiencia. ¿Cómo me sentiría con eso que quiero experimentar? Con esa cualidad o esa virtud o ese estado interno. ¿Cómo sería mi actitud frente a la vida? Alimento la energía de esa experiencia
cómo me gustaría experimentarme realmente en ese futuro que se convierte en presente. Y soy consciente del poder de esa máquina del tiempo. Y en este presente creo un nuevo futuro más amplio, más brillante, lleno de entusiasmo. Om Shanti. Y vamos volviendo suavemente de ese viaje al momento presente, aquí y ahora. Bueno, no nos hemos mareado en el barco de nuestra vida, ¿verdad? Pues como ahora hemos podido hacerlo, en cualquier momento de nuestro día a día podemos buscar esos espacios para crear en el presente ese futuro tal y como queremos que sea, y ser muy conscientes de que lo único que tenemos para vivir, para experimentar, para disfrutar es este momento, este segundo, y ver cómo utilizo esa máquina del tiempo para que realmente sea beneficiosa para mí y también para los que comparto mi vida. Y bueno, pues encantada de haber estado estos momentos con vosotros, y recordaros que seguimos con nuestras actividades online a lo largo del día, las meditaciones que tenemos por la mañana y la actividad que tenemos por la tarde. Y que tengáis un día muy feliz y muy pleno, y hasta otro momento. Om Shanti.